Bueno, este contenido habla sobre la desigualdad, hablando con un amigo filósofo y llegando a esta pequeña interrogante o planteamiento del problema, depende de cómo se vea, cómo desde el skate se contempla la desigualdad. Bueno, América Latina es uno de los... Bueno, en América Latina la desigualdad es una constante y las élites han venido sumándole a eso. Pero como desde la perspectiva del skate, a nivel regional, puntualmente centroamericano, hablando con otros compañeros, y tratando de hacer esto a nivel de microeditorial, porque podría ser más complejo, incluso este tema podría, de alguna forma, pues podría desglosarse o analizarse desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva del deporte, hablando con este compañero, y que al final la desigualdad genera impunidad, y en Agenda Permanente contra la Impunidad, en Radio Miki, se plantea desde una perspectiva ética. O sea, desde la ética en la impunidad es determinante con respecto a la igualdad, y esto tiene que, según el compañero sociólogo, bueno, filósofo, pero también hablando con algunos compañeros sociólogos, tiene que ver con el bien común, incluso con el sentido común que se relaciona bastante con esa inteligencia natural, o esa psicología natural que nos remite a la sensibilidad cuando tenemos conocimientos teóricos sobre los asuntos. Bueno, entonces el bien común, la ética, la moral, construye dependiendo o en cierta medida lo negativo o positivo de todo este asunto, y que también ha sido una de las cosas que el pensador latinoamericano tiene como reto, y eso de alguna manera, si los pensadores en América Latina tienen ese reto, entonces eso nos lleva al hecho de saber que desde el skate, que es un deporte que se vincula ahora a muchos espacios, personalidades, incluso al tener un skate dates y todo este tipo de cosas que lo llevan a otro análisis, incluso desde la perspectiva de tener ya una importancia a nivel olímpico. Entonces esto que también se puede ver desde la fenomenología, y que esto nos lleva a aterrizar al sentido común. De repente el skater que aún sin entender o manejar al respecto términos teóricos o teorías, entiende desde lo que ve y siente, porque eso es la fenomenología, ¿va? Una cuestión sensorial y sensitiva. Cuando hablamos de sensorial es todo eso que a través de los sentidos captamos, y sensitiva lo que nos hace sentir, y luego eso pasa a un tema de percepción, ¿va? Que es una cuestión ya de construcción cognitiva, ¿verdad? Y aquí lo que nos decía el compañero, que para analizar este tema de la desigualdad lo que necesitamos es suspender toda tesis natural, ¿verdad? Y tener una actitud reflexiva, ¿verdad? Y que igual la impunidad, la desigualdad, tiene una relación con el empoderamiento y algo muy importante sobre los espacios, y que esto también entra en un tema de políticas de sentido estricto. Entonces, claro, los patinetos también hay una cuestión entre las, bueno, al ser un deporte olímpico, pero también el deporte al ser transversal, no tener una estratificación puntualmente, pero el tener ese sentido de igualdad
a nivel psíquico, pero al tener una desigualdad a nivel material, nos lleva a tratar de, por medio de este contenido, poner sobre la mesa cómo la impunidad también, retroalimentada por la desigualdad, porque al final pareciera que son hermanas o que tienen casi una relación directa, pero muchas veces la impunidad se ejerce desde una postura de poder y privilegio. Entonces, y la desigualdad muchas veces impide el empoderamiento de un buen atleta y todo lo demás. Este contenido está hecho con la intención de poder dar una apertura y ampliar más sobre este tema, porque es un tema que a muchos patinetos les acontece, en el sentido de no poder avanzar a nivel deportivo y social por este tema que ellos mismos han venido hablando de la desigualdad. Pero claro, también es importante hacer un ejercicio de imaginación, de aproximación y proyección, porque también ha sucedido y podemos ver cómo los aspectos culturales también han determinado que muchos grandes deportistas terminen viviendo en la indigencia o la precariedad. Rambo de León es uno, y así han habido muchos en la historia deportiva del país. Y ahorita que viene el Mundial de Fútbol, pues sería bueno ver que realmente deportistas o futbolistas han sumado a sus comunidades, porque también viene un tema de desentendimiento cuando el mismo atleta, viniendo de barrios obreros o de la pobreza extrema, no asume un rol realmente diligente, consecuente o crítico a la hegemonía, por ejemplo, en este caso del fútbol, en el deporte, y de cómo esas prácticas a nivel cultural reproducen las desigualdades desde una perspectiva psicosocial. Cuando hablamos de una perspectiva psicosocial nos referimos al hecho de cómo el sujeto, al poder o tener una pequeña luz para cambiar de alguna manera alguna parte de su realidad, no lo hace por lo mismo del bombardeo de los medios de comunicación, la influencia de las redes sociales, la desinformación y la institucionalidad debilitada, o incluso las políticas excluyentes, más la segregación, racismo, xenofobia y un montón de fenómenos que se están viendo hoy en día desde también el intervencionismo del imperialismo yanqui y el neocolonialismo europeo, o la venta de los territorios como son las sedes. Entonces al final el atleta no solo tiene que ser un simple atleta, valga la redundancia, y apostarle solo a ganar competencias, sino ser un pensador, ser una persona propositiva y tratar de hacer de alguna manera cambios a través del deporte y en sus prácticas cotidianas. Pero hay muchos compañeros también, que aquí es donde viene el pensamiento crítico a nivel más que todo del fútbol, que llegan al poder, por ejemplo, y se olvidan de los que están atrás de ellos, o llegan al poder y luego terminan viviendo peor que muchos de los atletas que llevaron una vida constante en el deporte sin llegar a tener grandes contratos. Porque al final también no es solo una cuestión social, sino también psicológica. ¿Por qué? Porque de repente muchos compañeros, en vez de sumar, lo hacen al revés, y pasa por el tema de la ignorancia, la falta de educación o la mala voluntad. El tema, cuando es cultural, es también un poco, convierte más complejo el asunto de construir comunidad a nivel deportivo, porque tenemos una FENAFUT corrupta, o sea, tenemos corrupción en el fútbol, en las federaciones y en las prácticas cotidianas, ¿va? Entonces al final también es importante, en términos de skate, también saber decidir, porque al final una competencia exige muchos recursos, pero también la desigualdad y la impunidad a veces retroalimentada por sus mismas víctimas. En Agenda Permanente contra la Impunidad, este es un pequeño contenido para ver cuál es la reacción de las personas
y el contenido es básicamente para poner a pensar y analizar el asunto, y planteado cómo desde el skate se contempla la desigualdad, ¿va? Y cómo también se podría revertir, por lo menos desde una perspectiva del skate. Eso creo que se puede a través de la comunidad, el colectivismo, el cooperativismo, pero también las prácticas personales del ahorro, de la prevención, de la solidaridad pronta y comprensiva, y de alguna manera también no podemos ser hipócritas en saber que si en el fútbol hay incluso críticas por los anunciantes que tienen que ver con bebidas alcohólicas, en todos los deportes está lo transversal de lo que podrían llamarse malas prácticas o vicios, pero que al final también desde el skate, que es una cultura que gran parte se hace en la urbanidad o en la exposición con la gente, ¿va? Desde eso que parezca individual, desde creer que es un deporte individual, pero desde que ya es olímpico también nos lleva al hecho de analizarlo de lo colectivo, ¿va? O sea, en agenda permanente contra la impunidad, que también nos lleva al hecho o a rastrear los factores que llevan a la desigualdad, y que al final también la desigualdad hace que muchas veces los agredidos se identifiquen con sus agresores o reproduzcan las malas prácticas de sus agresores con los más débiles o sus similares. Radio Miki, porque solo son Miki, nos rimos de todo en vez de llorar.